quedaban 10, no importa cuando ya terminaba la clase. Ahora no les voy a preguntar, que van a tener la tarea de realizar la anatomía. Que tenemos la ubicación de la glándula. La glándula tiroides tiene una morfología de ancho de dos lóbulos y un istmo entre ellos. Los lóbulos son claves, porque el parénquima de los lóbulos nos van a determinar patologías importantes, pero a partir de la actividad de qué? De unas estructuras que se llaman los folículos tiroideos. Estos folículos tiroideos es la unidad funcional de la glándula tiroides. ¿Pero qué tiene estos folículos tiroideos? Tienen un conjunto de células epiteliales modificadas. Y además, estas células epiteliales forman como una pequeña vesícula, se va a entender, rodeada de células epiteliales. Y adentro tiene una sustancia coloide, la tiroglobulina, o esa sustancia coloide va a permitir que se contenga enzimas, como las peroxidasas, que va a facilitar la formación o la unión del yodo con la tiroglobulina. Y la tiroglobulina va a ser un derivado de la tirosina, que por modificación enzimática se forma tiroglobulina, en donde se forma a nivel de estos folículos. Entonces, la unidad funcional, básicamente, el folículo tiroideo ubicado en los lóbulos. Los folículos patológicos más importantes, yo soy radiólogo, nosotros lo que vemos son imágenes, o sea, lo que vemos básicamente es morfología, pero nosotros lo relacionamos con la parte clínica, con la parte fisiológica. Entonces, cuando por ejemplo vemos un tamaño aumentado de los lóbulos, un tamaño aumentado, más de 10 cc por lóbulo, estamos pensando en un crecimiento de la glándula. ¿Sí? Ese crecimiento de la glándula es consecuencia de una mayor actividad de la glándula. ¿Pero por qué? Por mayor estimulación. ¿Por qué? Por deficiencia de la producción de hormona tiroidea. Entonces, esa glándula cuando aumenta de volumen, uno pensaría así en el sentido lineal, ha aumentado de volumen, más producción de glándulas tiroideas, entonces me sube nuestro metabolismo. No. Al contrario, les dije en la primera clase, las hormonas se producen en un nivel basal, dependiendo de su condición y el tipo de secreción. Pero cuando hay niveles elevados de la hormona, dentro de lo fisiológico, es una respuesta fisiológica. Pero cuando pasa esos niveles elevados dentro de lo fisiológico, viene lo patológico. Del mismo modo, dentro de lo fisiológico hay niveles inferiores, niveles bajos de producción de la hormona, que son respuesta fisiológica a la actividad. Cuando se rebasa eso, es patológico. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a hablar de hipertiroidismo y de hipotiroidismo, con características peculiares. El hipo y el hiper se caracterizan casi de forma antagónica, pero en conjunto los dos pueden producir, por ejemplo, infertilidad. Los dos, sea hiper o hipo. Pero cada quien tiene una manifestación clínica peculiar, pero desde el punto de vista fisiológico es a partir de la modificación. Entonces, características anatómicas. Reparos anatómicos hacia la superficie. La parte superficial se ubica la región anterior del cuello, hacia la parte superficial los tres músculos cervicales, está la tráquea pretraqueal, el esternocleido masturbario a los lados. En el lado medial encontramos la laringe y la tráquea, y detrás la faringe y el esófago. En la parte posterior, hacia la parte posterior, ¿qué tenemos? La glándula paratiroides, la fascia prevertebral y la vena cardíaca. Pero miren, hay preparos anatómicos que nosotros utilizamos para la lectura de las tomografías de la nacionalidad. Básicamente está la lista de C6. C6 hacer el reparo anatómico que nos va a permitir encontrar el istmo. ¿Por qué es importante el istmo? Porque la primera aproximación de una patología anatómica que se manifiesta fisiológicamente en la tiroides va a ser el crecimiento. En patrones normales, en un adulto, el istmo más o menos mide de alto 3 milímetros. Pasados los 3 milímetros estamos hablando de una sospecha de que hay una alteración. Ahora, otra cosa más. Como toda célula, estas células foliculares pueden sufrir cambios metabólicos, cambios genéticos. Pueden haber patologías que pueden derivar en formación de tumores. Tumores que pueden llevarnos a los dos extremos, a producir más hormonas o a producir menos hormonas. ¿Sí? Tumores tiroideos. Ya les voy adelantando a aquellos que les va a gustar la radiología más adelante. Nosotros cuando encontramos estos tipos de tumores, por las características que presentan, la morfología del tumor, el tamaño del tumor, el contenido del tumor, si forma sombra acústica o reflejo acústico del tumor, salud, caracterizamos por un score que se llama el TRACS.
tiras 1, tiras 2, tiras 3, tiras 4. El 1 y el 2 como que si fueran patologías de niño. El 3 y el 4 ya son patologías que hay que primero tener ya la sospecha de una probabilidad de patología maligna. El 3 ya me dice, tienes que sacar una biopsia para definir qué cosa es. Y se da la aproximación. Eso es la patología que puede presentarse, la patología anatómica en estas glándulas. ¿Qué más? El flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo, mira, que es un esquema 3D, que es un esquema más didáctico. El flujo sanguíneo es de aproximadamente 4 a 3 mil litros por minuto por gramo de tejido. Además, hay arterias. Para las arterias, dos grandes arterias superiores y arterias inferiores. La superior es una arteria, una rama de la carótida externa, y la arteria inferior derivada de la arteria circular. Esas arterias van a drenar van a drenar hacia venas, y esas venas drenan básicamente la vena superior, la vena anterioridad superior, la vena anterioridad media y la vena inferior drenan a otras venas. La superior y la media drenan básicamente a la vena yugular, y la inferior va a drenar básicamente a la brachiocefálica o a la innominal, drena esto. Acá va a haber abundante vascularidad. Todas las glándulas que son de naturaleza endocrina, la peculiaridad es que tienen abundante vasculatura, todas. Por eso endocrinas. Doctor, y si no tienen vasculatura y tienen un conducto, ¿qué serían? Exocrinas. Como les dije en la primera clase, el páncreas es una glándula mixta porque tiene los dos. Tiene hormonas que van hacia el tracto gastrointestinal y tiene hormonas que van hacia la sangre. La tiroides no está exenta de ello, pero la tiroides básicamente es endocrina. Embriológicamente, algo rapidito, una diapositiva para que recuerden, porque ahí tenía un embryo, ¿no? Entonces, el origen es a partir del engrosamiento del endotelio de la pared detrás de la familia primitiva y que se puede visualizar a partir del embrión de 4 semanas. En un embrión de 5 semanas ya se puede apreciar este conducto tirogloso, y ahí en ese conducto tirogloso cercano hacia el desarrollo de la glándola. En la 7ª semana el fenómeno tiroideo comienza a invadir el mesénquima para que a la 10ª y 12ª semana exista ya una diferenciación funcional de las células foliculares. El eje tiroideo. Esto es un resumen de lo que hace la glándula tiroidea. El control, les dije, parte del sistema nervioso. Uno de los mecanismos de control que va a ser el hipotálamo. Y del hipotálamo hacia la hipófisis, y de la hipófisis hacia la glándula tiroidea. El hipotálamo, ¿qué va a pasar? Va a haber un estímulo periférico, metabólico, va a haber un estímulo periférico hormonal de neurotransmisores, y va a haber un estímulo de desarrollos neocorticales y corticales que van a tener vías aferentes y eferentes hacia el hipotálamo. En concreto, dos mecanismos que van a regular todo ese sistema: la temperatura y el calor. Regulan a nivel hipotalámico. ¿Y para qué? Para producir la liberación de la hormona liberadora de tirotrópica. Esta hormona tirotrópica, chicos, ejerce efecto sobre células de la adénico, que se conocen como células tirotrópicas. El mecanismo de acción desde el nivel celular, molecular, ¿cómo se va a dar? Si son hormonas de naturaleza peptídica o polipeptídica o hidrosolubles, ahora son hormonas de naturaleza hidrosolubles, ¿sus receptores dónde están? Dijimos en la membrana. Entonces los tirótropos van a tener receptores de membrana para la hormona liberadora tirotrópica, ¿ya? Entonces, si tiene receptor de membrana, tiene segundo mensajero, ¿no es cierto? El principal segundo mensajero para esta respuesta va a ser el AMP cíclico, pero interesante. El principal mensajero es el AMP cíclico en los tirótropos. ¿Y para qué y por qué? Para producir la TSH. La TSH producida ejerce efecto sobre estas células foliculares que están en el folículo tiroideo. ¿Y qué va a hacer? A ver, esas hormonas lo que van a hacer es varios procesos fisiológicos. El primero, va a incrementarse el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Pero ese flujo sanguíneo no va a ser al azar. Ese flujo sanguíneo va a incrementarse y va a contener un mayor transporte de iones yodo. ¿Sí? Esos iones yodo, en forma de yoduro, van a ingresar hacia estos folículos por ese estímulo de la TSH. Se dice que hay un receptor específico
para la gestión en la glándula. Lo cierto es que lo que va a hacer es estimular una bomba que va a facilitar el ingreso de yodo en contra de gradientes de concentración de las células folliculares. ¿Te explico mejor? Si nosotros le hacemos un escaneo de legado, lo vemos así en todo el peso, le metemos radiación, todo lo aniquilamos al delegado, ¿qué órgano va a tener mayor concentración de yodo? El tiroides. Tiroides. Es el órgano que va a tener más concentración de yodo. Antes, hace muchos años, hace 15 años, teníamos un equipo que lo generaron en aquella época. Yo cuando llegué en el primero ya estaba ese equipo que se llama un contador de semillero de radiación. Teníamos yodo radioactivo y le poníamos a la ratita, les inyectábamos. Y a los 20 minutos sacrificábamos en la ratita. Entonces sacábamos corazón, sacábamos tiroides, sacábamos lo que se ponía del páncreas, cada órgano por separado. Y una muestra, una agricultura de eso, lo poníamos en el aparato y nos daba el contador de semillero. Porque como el yodo radioactivo emitía radiación, lo que hacía pues este contador era captar esa radiación. Y ahí se demostraba, donde más salía yodo, era en la glándula. Es donde se concentra más. Entonces, doctor, si hay concentración alta de yodo en estas células folliculares, ¿cómo va a ingresar más yodo? En contra de la gradiente. Lo ideal es que de un gradiente de concentración mayor pase a un gradiente de concentración menor, ¿no es cierto? Eso es lo ideal. Sin embargo, para que eso ocurra en estas células folliculares, se activan estas bombas. Estas bombas van, a ver, estas bombas van a facilitar ese ingreso, pero solamente del yoduro. De otra forma, el ion no va a permitir el ingreso. El ion yoduro se activa internamente en el folículo, se hace más reactivo. Y paralelamente a él, en el folículo, la tirosina es metabolizada. ¿Sí? Y se convierte en tiroglobulina. Entonces, en el folículo que tenemos yodo reactivo, tiroglobulina, y estas van a pasar a la sustancia coloide y se van a fusionar y se va a formar la yodo-pretiroglobulina. En términos sencillos, en términos de coquito, ¿qué contiene esa yodo-pretiroglobulina? Lo que va a contener es la tirosina unida de yodo, un yodo o dos yodos. Entonces, a ver, T1 y T2, pregunta exacta para correlacionar. La yodo-pretiroglobulina, ¿qué contiene? T1 y T2. Y a continuación, por otras peroxidasas, esta yodo-pretiroglobulina se convierte en yodo-tiroglobulina. Doctor, ¿no es lo mismo? No. Mientras una es pre, la otra no es. ¿Cuál es la diferencia fisiológica? La diferencia fisiológica es que a partir de esta yodo-pretiroglobulina que tiene T1 o T2, se pueden juntar dos T2, forman T4, ¿cierto? Y se pueden juntar un T1 y un T2, ¿qué forman? T3. Hay otra forma probable de juntarlos estos dos elementos de 2 en 2. No hay. Solamente o T3 o T4. ¿Está bien? T3 o T4. Cuando eso está almacenado de esa forma, se convierte en yodo y no globulina. Y nuevamente, hay un mecanismo poco conocido del transporte de esta zona de coloide hacia la parte interior de la célula. Dicen que hay unas prominencias que se forman como si fueran proyecciones de las células internas, pero en la parte molecular no se conoce específicamente. Lo asunto es que pasa hacia la parte intracelular de estos folículos. Y otra vez, T3 y T4 salen hacia la sangre. Otro proceso que también necesita de una bomba, porque acá sí va a funcionar también el gradiente de concentración de las hormonas tiroideas. ¿Está bien? Haciendo secuencial, poquito a poco. Muy bien. ¿Qué más? Estas hormonas tiroideas, T3 y T4, se producen en diferentes proporciones. Centralmente, a nivel de la tiroides, se produce más T4 que T3. Repito, se produce más T4 que T3. La T4 es más estable. ¿Sí? La T4 es más estable. En ciertas condiciones, mismas. Tiene un tiempo de vida de aproximadamente 7 días. En cambio, la T3 tiene un tiempo de vida de 1 día. La mnemotecnia, ¿cuál es? T4 mayor, T3 menor. T4, 7. T3, 1. ¿Está bien?
según te examina, para correlacionar una fila de 10 para correlacionar. 10 con 5 tienen que correlacionar para que no champeen, porque dicen, a ver, que acá corresponde, no. Una fila de 10 con 5. Entonces, T4 y T3, dijimos, se producen en diferentes proporciones. 20 a 1, predomina el T4. ¿Está bien? Producidas estas, ¿qué va a pasar en la sangre? ¿Qué dijimos en la primera clase? Se transporta. ¿Con quiénes? Con transportadores de hormonas. ¿Qué tipos eran? ¿Cómo se llamaban? ¿Delegado? Los transportadores de hormonas, ¿cómo se llaman? Silencio. En el caso del yodo. No, de todos. ¿Cómo se llama? La primera clase. Tú estabas emocionado con la delegada y le decías que transporto con mi globulina transportadora, le decía, ¿cierto? Número 1, globulina transportadora. Delegada, la segunda. Delegada. Dicho, representante de la delegada. Delegada. La segunda molécula transportadora, ¿cuál es? ¿Qué le decías al delegado cuando ibas a coordinar? Te doy el hígado a través de mi albúmina, ¿cierto? ¿Cierto? La segunda es la albúmina. La primera, ¿cuál era? Globulina transportadora de hormonas. La segunda, la albúmina. La tercera, ¿cuál es tu nombre? Ernesto. La tercera, ¿cuál era? Antes de estar con tu compañera, ¿qué le decías? Era pre, que te cansa bien. Entonces era prealbúmina. La tercera, entonces, ¿cuál es? Prealbúmina. La primera, ¿cuál es? Globulina transportadora. La segunda, la albúmina. La tercera, la prealbúmina. Entonces, las hormonas tiroideas tienen predilección más por la globulina transportadora. Casi en un 70%. Casi en un 70-80%. Algunos dicen 70, un 80, me inclino por el 60%. Pero en las otras, el 30%. Se transportan de ese modo. Este es uno. Dos. En la sangre, ¿qué pasa? A ver, delegado, nos botan las veces de son los servicios que se caen. ¿Ves? Se está riendo de ti. Nadie. El doctor Marcalí, a ver, por favor. El último alumno, el que está moviendo la cabeza, José. No, pues vamos a escuchar. Diles a las chicas que no hagan bulla, que estamos. Ahí está, mira, tú las conoces de todas, vamos. Muy bien, aplausos. Glándula tiroides, hormonas tiroideas, estamos en la sangre. ¿Está bien? Ya estamos en la sangre. Dijimos que en la sangre estas hormonas tiroideas se transportan con moléculas específicas. Eran tres. ¿Cuáles eran? Globulina transportadora, albúmina y A ver, en orden. Primero no vas al baño, primero comes y después vas al baño, ¿cierto? En orden. ¿Cuál es? La globulina transportadora de hormonas. Segundo, la albúmina. La tercera, ya, de nuevo todos, a ver, la primera. Segundo, tercera. Listo. Mayor afinidad de las hormonas tiroideas, ¿a cuál de ellas? globulina transportadora. Listo. Ahora, cuando las hormonas tiroideas están funcionadas a estas moléculas, la actividad fisiológica de las mismas se bloquea. Doctor, entonces, ¿las hormonas no se bloquean? No, un porcentaje. Más o menos el 0.4% de las hormonas tiroideas están en de la T3. El 0.04% de la T4 está en un porcentaje mínimo. Cuando están libres, fisiológicamente activas. Estamos en la sangre recién, ¿no? En la sangre. ¿Y qué pasa una vez que llega al lugar donde se detecta? Generalmente hacia todas las células de tu cuerpo. ¿Qué van a hacer? La T4 tiene necesariamente que comer presente, y no por arte de magia, sino por un ataque enzimático. Las diedominerasas. ¿Qué hacen? Hay una serie, hay un tipo. Las más conocidas, tipo Constanza. La 1, la 2 y la 3. La 1 está en todas, sino casi todas nuestras células. La 2 y la 3, básicamente, en el sistema nervioso.
Entonces, la onda sucede todo. ¿Qué significa eso? Que ejercen efectos sobre casi todas nuestras células. Y aquí no lo vamos a ver para qué. La 3, una vez que está dentro de la célula, ejerce efecto en 3 niveles. ¿Está bien? En 3 niveles. Sí. Sigan la secuencia. Si se queda en el camino, levantan la mano porque queda en el camino. La 3, ¿qué hace? 3 niveles. Como está intracelular, ¿qué es lo que está inmediatamente intracelular? El núcleo. En el núcleo, en 2 niveles. ¿En dónde? A nivel de la membrana. ¿Y dónde más? A nivel de la ADN. A nivel de la membrana, ¿qué hace? Activa la bomba sodio-potasio GPase. ¿Sí? Para la mayor captación de glucosa. Indirectamente. La segunda actividad, ¿dónde es? A nivel del ADN. ¿Qué hace? ¿Qué hace a nivel del ADN? A nivel del ADN, lo que hace es activar genes, expresar genes. ¿Y para qué? ¿Por qué? Expresa genes para expresar moléculas de naturaleza proteínica que tienen actividad enzimática. Sobre todo enzimática, porque también producen proteínas estructurales de membrana. Y el otro punto donde actúa es en el citoplasma. ¿Dónde? A nivel de la mitocondria. A nivel de la mitocondria. Y ustedes saben que la mitocondria es casi la central hidroeléctrica, la central energética de la célula. Porque es ahí donde se produce la energía. Y a partir de la energía que se produce, metabolismo adecuado, se libera calor. Y eso es consecuencia final para la fisiología. ¿Está bien? Repito. Una vez que las hormonas tiroideas llegan a la célula blanca, ejercen efecto en 3 niveles. ¿Cuál es? Membrana, ADN y mitocondria. ¿Está bien, chicos? Nivel molecular, nivel celular. Entonces, nivel tisular, nivel orgánico, nivel psíquico, vamos a analizar. Primero nivel celular. ¿Qué va a pasar ahora? Pues desde acá ya podemos hablar a colación la fisiología general de las hormonas. Primera es la velocidad del metabolismo. Regula la velocidad del metabolismo sistémicamente. Entonces, si hablamos de metabolismo basal, que son las condiciones metabólicas o fisiológicas mínimas básicas para los pacientes. O sea, cuando estás dormido, no te mueves. Estás casi tieso, entre comillas tieso. Pero tu corazón está latiendo. Tienes actividad cerebral. Por eso en tu sueño REM estás soñando las cosas bonitas con la malcriada, ¿no es cierto? A veces tienes tu compañero sueñas en el sueño REM. Aparentemente estás inmóvil. Hay movimientos oculares. Aparentemente estás inmóvil. O sea, hay movimiento. Toda esa condición es el metabolismo. Y acá una colación. Gracias a esto, hace algunos años atrás, unos 5 años, 6 años atrás, casi 8 años, que nosotros buscábamos la manera de hacer un modelo experimental para hacerla con medicina. En ese entonces, chicos, también los voy a invitar, en ese entonces, de la promoción que salía el segundo año, muchos se inclinaban por la fisiología, porque así lo sacábamos, lo bonito que es resolver para llegar a la clínica. Entonces, algunos compañeros mayores se metieron a hacer el examen de práctica. Pero yo cuando estaba en la jefatura de fisiología lo que hacía era hacer en el verano un curso de capacitación para los ayudantes que van a hacer este año. ¿Y qué hacíamos en ese curso? Sin el decanato, nada, era de nosotros. Lo que hacíamos era sacar a estos alumnos y repetir todas las prácticas los 2 meses, enero y febrero. Y ahí exponían los mismos alumnos. Le damos la guía práctica, ellos exponían cualquier duda que tenían, les resolvíamos, y en la exposición, en la ejecución de la práctica, le sacábamos la multa. O sea, le decíamos, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué estás midiendo tanto? ¿Por qué estás pesando tanto? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué tenía que tener explicación? En buena cuenta, ¿qué hacíamos? Nos formábamos para que cuando esté frente al alumno, sepa responder. Conforme fueron pasando los años, miren, ahí tenemos a Micha Malca, que es profesor, coordinador, creo, de fisiología del UPC. Tenemos a Harold Córdoba también tenemos a Silvano, el Casimir Ulloa. Tenemos a que es neurólogo del 2 de mayo. O sea, todo ese grupo con el cual trabajamos en esa época, ahora ya son muy buenos. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué les cuento la ley? Porque estamos hablando del metabolismo basal. Y nos dijimos, miren chicos, tenemos que hacer una práctica de metabolismo basal. Porque antes lo hacíamos con un
con un espirómetro de antaño. Ustedes revisan en la historia de espirometría, hay unas espirometrías de campana, canasas, campana de agua. Entonces el alumno tenía que soplar y tenía que valorarse la cantidad de oxígeno que se gastaba. Entonces eso queríamos hacerlo en pequeñito, ¿ya? En pequeñito, pero no lo encontraba, lo conozco hace como 2 años buscando el mecánico. Hasta que un buen día, en fisiología, antes nos quedábamos, estaba casi todo el tiempo, fisiología casi interdiaria. Vivía con fisiología, pero ya era soltero, tendría que entrenar. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un modelo experimental de metabolismo basal. Solamente con el consumo de oxígeno. Solamente con un ratoncito. E implementamos una cámara para hacer ese metabolismo basal. Todo con tecnología San Fernandino. Utilizamos pomos de caramelo, utilizamos pipettas rotas, utilizamos ratones, utilizamos mallas y las armamos. Y esa es la siguiente práctica que vamos a hacer. Y se lo vemos a hacer. Entonces, para ver metabolismo basal. ¿Y qué tienen que hacer ahí? Es correlacionar con las hormonas tiroideas. Pero en este caso, va a ser un cálculo básicamente matemático con soporte teórico y con soporte fisiológico para entender qué es el metabolismo basal. ¿Está bien? Eso como parece. Volvamos a nuestro tema. Entonces, les dije, primera función sistémica de las hormonas tiroideas, ¿cuál es? Regulación de la velocidad del metabolismo. En esa velocidad del metabolismo, ¿qué cosa funciona? La presencia de oxígeno. Porque recuerden que el oxígeno es clave. ¿Para qué? Para la última etapa de la formación del ATP. ¿Dónde? En la fosforilación oxidativa. Si no hay oxígeno, jamás se va a dar así a glicólisis, así a ciclo de Krebs. No se va a dar ATP, porque la fosforilación oxidativa consume oxígeno. ¿Y ese oxígeno quién lo transporta? Ahora les pongo un escenario. ¿Qué pasa si es una mujer gestante de 25 años que tiene deficiencia de metabolismo? ¿Se formará adecuadamente este metabolismo? No, sí, sencillo, no. En la mujer no, porque ya puede tolerarlo, porque ya está formado. Pero ¿qué pasa si está gestando? Está con un embrión más o menos de 8 semanas. Vemos que anunciaba, ya se hace funcional la anunciación. ¿Qué pasa si está en la 8ª semana? Y que llegue a la 15ª semana. No va a haber qué cosa. ATP. ¿Qué cosa es clave en este efecto? ¿Qué cosa es clave que se desarrolle? En la 3ª semana el sistema nervioso. 3ª semana. Estamos hablando de una deficiencia. ¿De qué? De oxígeno. Si hay deficiencia de oxígeno, estamos hablando de una deficiencia metabólica. Si hay una deficiencia metabólica, estamos hablando de una deficiencia de formación de estas redes neuronales iniciales. Claro, al hacerlo se le verá, porque tú no vas a ver las neuronas. ¿Cuándo se ve eso? A largo plazo. Estudios sobre eso se han hecho, pero son poquísimos, que demuestran que por esa deficiencia de yodo y que en el tiempo compensado por la madre, ese niño va a tener alguna deficiencia cognitiva. Porque esas redes que se han formado, que si se han formado, no son las adecuadas. Una cosa es que se forme una red armónicamente y otra cosa es que con los mismos elementos esa red nerviosa se forme desordenadamente. Donde hay más armonía, hay mayor capacidad de formar subcircuitos y subredes que se interrelacionan entre ellos. Pero cuando estén en desorden, esos circuitos y esas redes se trasladan, hacen como que se confunden entre familias y no se forman adecuadamente los sistemas cognitivos, conativos, los sistemas afectivos. Por eso tenemos tanto loco político. Que quieren saber de política y todo eso, pero tú los ves. Mi ejemplo, Vladimiro Montesinos, Vladimiro Montesinos es un tipo genial. Es un tipo que postulaba a Marcos y ingresaba en medicina. Ranqueaba todavía seguro. Pero moralmente como era. Afectivamente como era. Moralmente inmoral. ¿No es cierto? O sea, inmoral en el sentido de que no estaba acorde con la sociedad. Afectivamente, ¿cómo era? No decía que le gustaba ver que su pareja tenga relaciones sexuales con otra persona. Y eso, claro, pero mira esa red neural, o sea, no veas al evento, no mira a la causa de eso. Mira esa red neural. Cognitivamente un genio, conativamente y afectivamente deficiente. Entonces, sabiendo ese marco teórico que teníamos que armonizar nosotros, los aspectos. Ahora, si alguien es falladito de fábrica, si ya sabes que está falladito, refuerza eso.
Refuerza eso. Todos tenemos traumas. No crean que no, que el doctor Mamán es. No, todos tenemos traumas. Todos. Con el tiempo, esos traumas los manejamos y los superamos. ¿Sí? ¿Está bien? Yo antes les confieso que era tímido, recuerda que no hablaba ni siquiera con mi compañero. Como todo provinciano, llegué a los 16 años de mi querida Guantaderita a postular acá. Postulé, escuché que era de mi tierra, que era un pueblito pequeño, tú levantabas la cabeza, me daba cerro, me daba todo verde. Llegas a Lima, pucha, todo era cemento, cada quien tiene su vida, todo el mundo te acuchilla, entonces. Tenía que estar estudiando tranquilo, pero no hablaba con nadie. Yo era un ermitaño. Pero después, cuando me gustó la docencia, casi por necesidad, me agarraron para la academia, que no fui a un y era como 5 años. Le enseñaba que lo hace como 5 años. Entonces ahí fue un cambio en el asunto, sobre todo la docencia. Pero ya acá cuando llegué ya venía después, yo un pelo de la Academia de Ciencias de La Habana, estaba en Alemania, estaba en el Neuronación de Transporte, es una asociación, como les había contado, de mi ciudad, y el sistema molecular. Y entonces siempre encontrar, y me meten en el bichito, y mi maestro, el doctor Pedro Ortiz, dice, Julio, ¿qué haces con la guitarra? Yo pensaba que yo copiaba. Me gustaba la guitarra, me gusta la música criolla, me gustan los bailes activos. Yo pensaba que yo salía de la familia. Yo pensé en estudiar medicina. Y soy uno de esos que empezó a tirar medicina. Y él que me metió ese camino. Pero bueno, historia aparte. Sigamos entonces con metabolismo basal. Vayamos al otro. Metabolismo de los carbohidratos y de los ácidos grasos. Acá, papel importante de quién? De la insulina y de la adrenalina. Como papel antagónico. Mientras que la adrenalina o las catecolaminas lo que hacen es hacer una disposición de la glucosa en sangre. La catecolamina. Por eso que cuando estamos emocionados, estamos adrenalina, ¿cierto? Y eso genera qué cosa, mayor actividad, empezamos a sudar, empezamos a mover un bagaje con mayor fuerza. Eso requiere energía. Y para que se consuma esa energía, ¿qué se requiere? Eso hace la adrenalina. Pero la insulina, esa labor, ¿qué hace? Mete saca la glucosa de la sangre. ¿Sí? Saca la glucosa de la sangre porque abre la puerta para que la glucosa ingrese por el canal lúdico. Lo vimos en práctica, ¿se acuerdan cuando les expliqué? El canal lúdico. ¿Qué pasa si la insulina no está presente? La glucosa y se abre la ruta metabólica sanguínea. En buena cuenta, como ustedes saben, las catecolaminas son conocidas también como hormonas anti-insulínicas. ¿Cómo? Anti-insulínicas. Contra. El enemigo número 1 es la insulina y el ex es la catecolamina. Catecolaminas. Son antagónicos, ¿cierto? No se pueden ver ni en pintura. Ahora, doctor, ¿y es la única hormona que lucha con la insulina? No. El ratito nomás para adelante. Ya me veo. Otra hormona. Y a los de atrás que se fueron cantando de escucha. Solo para los de adelante, los que vinieron. ¿Y otras hormonas? ¿Qué preguntó? Hormonas que están en contra de la insulina. ¿Dopamina? Lo buscan. Para todos lo buscan. Hormonas anti-insulínicas, por lo menos 4. Listo. Esas no es que se peleen con la insulina, sino que fisiológicamente antagonizan. Y en términos sencillos, ¿sobre qué antagonizan? Sobre la disposición de glucosa en la sangre. Mientras que la insulina es la única que la saca, las otras la ponen en la sangre. Doctor, ¿cuáles son? Ya indica los de delante. La próstata que siempre está delante. ¿Qué más? A ver, estamos ahí. ¿Qué otra cosa más? Vean, sistémicamente, ¿qué más hace? Dijimos metabolismo, metabolismo. Dijimos producción de calor. Dijimos, ¿qué más? ¿Qué más? Regulación. Metabolismo de ácidos grasos y carbohidratos. ¿Qué más? Esa no la dije, ¿cierto? Crecimiento, desarrollo y crecimiento. ¿Desarrollo de qué? Desarrollo del sistema nervioso y del sistema musculoesquelético. ¿Sí? Desarrollo del sistema nervioso y musculoesquelético. Quinto, ¿qué más?
crecimiento a través de la hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento no es una hormona que actúe directamente en las células blancas, sino actúa a través de unas moléculas que se conocen como las somatoperinas. Las somatoperinas se van a producir a nivel hepático. Y es por ese intermedio por donde actúa la hormona de crecimiento. Número 6, sistémicamente. En la boca, en la que utiliza nuestro sistema fisiológico para transportar esos signos a nivel cardíaco. ¿Qué hacen las hormonas tiroideas? Regula en cierta medida vía el sistema autonómico la sístole y la frecuencia cardíaca. Regula. Sístole y frecuencia cardíaca. Doctor, entonces, si hay un hipertiroidismo, ¿hay hormonas tiroideas en la abundancia? Claro que sí. Entonces, ¿este paciente cómo va a estar? Contractable, va a estar nervioso, sudoroso, ¿no es cierto? Por el sistema simpático. Doctor, ¿qué es esto? Son 7 a la semana. El séptimo, ¿cuál sería? La regulación hormonal. ¿Sí? ¿Qué cosa? De la insulina y el cortisol. De la insulina y el cortisol. Cortisol es otra hormona antiinsulina. Lo repetimos todos, a ver, delegado, ¿qué anotaste? Las hormonas. No, primerito, el 1, ¿cuál es? Cortisol. No, Hormona de crecimiento. no. Qué bueno que- Catecolaminas. A ver, las chicas. A ver, ¿cuál es tu nombre? Aide, escúchale. Aide, ¿qué dijimos de la fisiología sistémica de los hormonas tiroideas? Primerito, ¿cuál era? Velocidad del metabolismo. ¿Tu nombre? Stephanie, sí me acuerdo. Stephanie. Segundo. Metabolismo de carbohidratos y ácidos grasos. Ya. Tercero. No, nos faltó. Producción de calor. Calor y energía. El cuarto. Primero, desarrollo. Desarrollo. Sigue, quinto, crecimiento. A ver, delegado, reivindica. Sexto. No, hemos dicho 7, ¿no es cierto? Sexto. El aumento de la frecuencia cardíaca. Ya. ¿Qué más? Esteban, dime. Regula sístole y frecuencia cardíaca. Sístole y frecuencia cardíaca. Vamos, el séptimo, ¿cuál es Esteban? Regulación hormonal de insulina y cortisol. Listo. Todos anotan, ¿no? Y ahora sí todos van a repetir. Todos, ¿ah? Ese es el resumen de la clase. ¿Está bien? Lo otro va a ser detallito y todo. Si eso me han entendido ahora, es porque no han perdido su tiempo esta media hora que está. Porque ahora vienen los esquemitas y todo eso. ¿Está bien? Claro. Listo, Stephanie, vamos. Tú vas a hacer la guía. A la voz de Stephanie, todos repiten, ¿ah? Vamos, Stephanie, todos. A ver, número 1, Stephanie. Regula velocidad del metabolismo basal. Ya, todos. ¿Qué hace? Regula la velocidad del metabolismo basal. 2, Stephanie. Metabolismo de carbohidratos y ácidos grasos. ¿Qué más? 2. Número 3, Stephanie. Producción de calor y energía. ¿Qué más? Están con sueño, chicos. Ya que chicos, parecen ustedes en la ultratumba. Fuerte, griten, aprovechen. 4, Stephanie, ¿cuál es? Desarrollo del sistema musculoso y nervioso. Listo. ¿Qué más, chicos? 4. Desarrollo de- 5, Stephanie. Crecimiento como hormona del crecimiento. ¿Qué sigue, chicos? Crecimiento, ¿qué fue? Crecimiento a través de la hormona de crecimiento con las somatoperinas. Una cosa es desarrollo y otra cosa es crecimiento, que si bien es cierto, los dos se complementan, son cosas diferentes. Listo, sexto, Stephanie, fuerte.
Regula sístole y frecuencia cardíaca. Listo, chicos, ¿qué hace? Regula sístole y frecuencia cardíaca. Listo, cierra con broche de oro, Stephanie, vamos, conságrate. Regulación hormonal de insulina y cortisol. Listo, séptimo, chicos. Regulación hormonal de insulina y cortisol. Listo, quedó. Eso ni Constanzo no va a ir. Sigamos, ahora sí, dibujitos, dibujitos, sí. Todos los corticoides, a ver, todos los corticoides, chicos, ya les voy a adelantar, no voy a tocar para que después queden. Todos los corticoides bloquean procesos inflamatorios. ¿Sí? Todos los corticoides. Pero el efecto de los corticoides puede ser prolongado cuando se pase el umbral de concentración de estos en sangre, sobre todo a nivel del nervio, porque todos los fármacos se metabolizan, o bien renal o bien hepático. En condiciones fisiológicas se metabolizan y se degradan. Pero ¿qué pasa cuando hay mayor concentración? Primero, ese cortisol va a prolongar su efecto fisiológico. Y segundo, si eso es constante en el tiempo, va a alterar la energía renal. Hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. ¿Está bien? Ok, sigamos. Ahora sí, dibujito. Listo, ahí está el ejemplo de video, chicos. Ejemplo de video, lo que les decía. A nivel de núcleo para ventilar, ¿qué cosa? Estado energético y temperatura a través de neuronas que están en los diferentes núcleos que regulan las neuronas del núcleo para ventilar. ¿De dónde se va a estimular la producción de hormona liberadora de glucosa? Dijimos que hace efecto sobre la hipófisis, sobre los corticógenos, y estas hacen la liberación de la hormona estimular de tiroides. La hormona estimular de tiroides hace efecto sobre los tirótropos, sobre la glándula tiroides a través de los folículos, en donde se activan los receptores de acoplados a proteínas C, y tienen como segundo mensajero ¿cuál delegado? Delegado el ANP. Entonces, ¿para qué? Para producir T3 y T4. T3 y T4 básicamente van a salir en mayor proporción que T4. Miren acá hay un esquema de T4 y 90% de T3. Pero siempre T4 se convierte en T3. Y no es que T3 se convierta en T4. ¿Sí? Yo les puedo poner una pregunta engañosa. ¿Está bien? ¿Cuál es la enzima que convierte T3 en T4? No. No existe. Sí, ¿cómo ha caído? El delegado ha caído. Toda la vida. El delegado ha caído. Burro. Les he dicho que la T3 se convierte en T4. No, la T4. La T4 en T3. Entonces, ¿qué tiene que responder ahí? Ninguna. Claro, una palabrita, ninguna. Así va a ser la pregunta. Vean bien. Listo. Pero la T4 también se puede convertir en una T3 reversa. En una T3 reversa. En un 40%. En un 60% se convierte en T3. Les pregunto. ¿Está bien? Ángel, ¿qué hormona se produce en mayor cantidad a nivel central? ¿T3 o T4? ¿Y en qué porcentaje? 4 de 31. T3. ¿Qué hacemos? T4. T4. ¿En qué porcentaje? 20. 30%. 70. No. 21, 20. Delegada, ¿qué hacemos con ella? ¿La votamos? 20. Checa. A ver, ¿tú qué dices? Ahí veo a tu compañera. ¿En qué porcentaje? T4 y T3, vamos a ver en qué porcentaje. 90. Pero son media hora resumiendo eso. 90 Ya me están viendo la cara ustedes, ¿no? 90 días. 90 días. 90 a 10. 90. Pido tu traslado a la Winner. Esa barbaridad no hemos dicho, sí. No. A ver, Estefany, vamos, enséñame. ¿En qué proporción se produce el T4 y el Z? Claro, 21. es lo que piensas sacar y lo que vas a sacar realmente. Piensas sacar 20, ¿cuánto vas a sacar en el curso? 1.
pero uno. O sea, los extremos. Hemotecnia. El otro digo, ¿a qué proporción? Hay algo. 20. ¿Qué estilo que va a sacar aquí? Pero en la realidad que voy a estar entonces, Esas planchas. a predominio de quién delegado. De 4. De 4. Ahora sí. Sigamos entonces. Como la seguridad de respiración, y teníamos esto, hiperrojo, núcleo supraóptico y núcleo paraventricular. Esto es un resumen rapidito para la aplicación clínica. Dos núcleos importantes, supraóptico y paraventricular. ¿Qué cosas se encargan de liberar la hormona de la angiotrópica y efectos sobre los clótropos para producir TSH? ¿Qué ejerce efectos sobre la glándula tiroides para producir TSH? Yo, acá, y voy a hacer bien repetido, solo la T3 ejerce efecto de feedback negativo sobre el hipófisis, más no sobre el hipotálamo. Repito, solo la T3 ejerce efecto de feedback negativo sobre el hipófisis, más no sobre el hipotálamo. Y esto es importante porque ante una deficiencia del hipófisis, ante una deficiencia de hormonas tiroideas, ¿qué va a pasar? Baja las hormonas tiroideas, ¿qué va a pasar? Va a ese feedback estimular a dónde? Al hipófisis. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Baja las hormonas tiroideas, ¿qué va a pasar? Induce a que se produzca más TSH, ¿no es cierto? Para que estimule más. ¿Sí? Repito, si bajan las hormonas tiroideas en condiciones fisiológicas, ¿qué va a pasar? Como hay un feedback regulatorio hacia el hipófisis, ¿qué va a pasar? Va a estimular a que se produzca mayor TSH. Casi inverso. ¿Qué pasa si las hormonas tiroideas están produciéndose en gran cantidad? Ese gradiente de concentración hace un feedback hacia la hipófisis. ¿Qué va a pasar? Disminuye el TSH. Entonces, claro, porque a partir de esto, la última parte que vamos a ver en la clase de ahora es ¿por qué se tiene que dosar en un paciente que sospecha de hipo o hipertiroidismo TSH de 374? Lo que se conoce como perfil hormonal tiroideo, como ese efecto fisiológico. Y doctor, ¿por qué no dosa hormonas liberadoras tirotrópicas? Porque el efecto fisiológico es más de la T3 sobre la TSH. ¿Está bien? Por eso se dosa en el perfil tiroideo y esas tres hormonas. Y se correlacionan. Si está elevado más TSH, si está disminuido el TSH, está normal el TSH, porque hay hipotiroidismo con TSH normal. Hay hipotiroidismo con TSH alto y con TSH bajo, igual hay hipertiroidismo. Desde el punto de vista fisiológico, clínicamente hay ciertas consideraciones, pero repito, en un paciente hipertiroideo, ¿qué cree que está pasando con la TSH? En un paciente hipertiroideo, ya, doctor Román, enséñeme a razonar. ¿Cómo razono fisiológicamente? Aquí o no, aquí no tiene que razonar. Como le digo, en un paciente hipertiroideo, si es un paciente hipertiroideo, produce el defecto de exceso de hormona tiroidea. Exceso. En exceso. ¿Y eso qué significa? Que va a haber un feedback negativo o positivo a la glucosa. Positivo, negativo. ¿Por qué? Porque tiene que bajar ese exceso. Entonces, ¿cómo tiene que estar el TSH? Baja, disminuida. Así es la pregunta. ¿Está bien? ¿Está bien? Estefany, ¿está bien? Ya, ahora de nuevo, Estefany, a ver. En un paciente hipotiroideo, ¿qué está pasando con las hormonas tiroideas? Silencio. Es hipo porque no están produciendo. ¿No están produciendo o se está produciendo en deficiente? Es deficiente, médico. En deficiencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con la TSH? ¿Aumenta o disminuye o se mantiene igual? Aumenta. ¿Me estás preguntando o me estás contestando? ¿Segura? Aumenta. Aumenta. ¿Por qué? Para que lo regule. No te digo para qué, sino por qué. Cuando alguien te declara, no le va a decir, ¿y para qué quieres estar conmigo? La respuesta es sí, no. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que aumente. ¿Quién? Las hormonas tiroideas. Tiroideas. ¿Quién la produce? La glándula tiroides. ¿Estimulada por quién? Por la glándula. Doctor, entonces,
hay una armonía entre la concentración de TSH y la concentración de T3-T4, claro. Por eso son hormonas sensibles. Repito, cuarta vez, la única hormona que genera Big Bang negativo es la T3. ¿A nivel de dónde? A nivel del linfoma, más no a nivel del linfoma. Doctor, ¿y cómo se regula el hipotálamo? Ahora vamos a ver los esquemas. ¿Cómo se regula el hipotálamo? Bueno, hay bloqueantes, esto ya les dejo de tarea. Es más para la parte farmacológica, pero desde el punto de vista fisiológico, por ejemplo, la adrenalina, el frío, los receptores alfa pueden regular la secreción de hormonas de la corporal. Las que aumentan la adrenalina y el frío, principalmente las que disminuyen, son los receptores de catecolamina de los alfa, sobre todo. A nivel del filótropo también puede regularse. Por ejemplo, los que estimulan una mayor producción de T4 o de TSH, perdón, van a ser el estradiol. El estradiol va a estimular una mayor producción de TSH. A nivel de la tiroides, un montón de fármacos. Un montón de fármacos. Tú te dices, ¿te acuerdas de la García? El tomaba litio. ¿Por qué creen que decía caballo rojo? Porque el litio genera una alteración del sistema cognitivo y del sistema neurocortical. Además, el litio altera la producción de T3-T4. Cuando empezó a tomar litio no lo he visto, parecía una ballena, pero cuando estaba en el congreso, vean los videos, era una cuestión de cariño. Pero empezó a tomar litio, ¿qué pasó? Casi 4 veces más el volumen que tenía cuando era conocido. A ver, primer resumen. Dice, habíamos dicho que las hormonas tiroideas. Vamos a ver qué hay. Todos atentos, ¿ah? Esas no están, las piratas no van a encontrar esa diapo. Los piratas. Les voy a estar hablando de la delegada para que escuchen lo que voy a decir. Atentos, ¿ah? Atentos. Las hormonas tiroideas, dijimos, su producción está regulada desde núcleos superiores. Pero como que tiene un filtro a dónde, a nivel del núcleo paraventricular. ¿Y qué núcleo delgada? ¿Hay núcleo paraventricular y qué núcleo más? ¿Qué está por encima de tus ojos? ¿Supra? Claro, supraóptico. Paraventricular y supraóptico. Pero en realidad eso se va a concentrar a nivel de la delta. En la tiroides, entonces vamos a encontrar una regulación por estímulos nerviosos, por estímulos bioquímicos y por estímulos endocrinos. Finalmente, estos estímulos lo que van a necesitar es la presencia de esto, del yodo, de lo que ya les expliqué hace un ratito, para producir las hormonas T3 y T4. Estas hormonas T3 y T4 ¿qué van a hacer? Van a ser llevadas hacia el torrente sanguíneo, y en el torrente sanguíneo ¿qué van a hacer? Van a unirse a proteínas transportadoras. Habíamos dicho a la globulina transportadora de hormonas tiroideas, a la prealbumina y a la albumina. Está lo que le dije. A la globulina en cuanto en un 70%. A la albumina y a la prealbumina en cuanto en un 30%. Entonces, la T3 y T4, liberadas en esa proporción de 20 a 1, acá, como 1 o 20, en esa proporción, van a ser liberadas, cercanas a la célula blanca. Pero, o bien periféricamente o intracelular, el T4 se convierte en T3. Y la T3 ejerce efecto ¿en dónde? Ejerce efecto a nivel de la célula blanca en 3 niveles. ¿Cuál será? Núcleo, membrana ahí, mitocondrio. Muy bien. Entonces, la tiroides es la glándula endocrina de control hormonal con puntuación nerviosa secundaria. Entonces, predominantemente, la tiroides va a tener una regulación hormonal, pero indirectamente va a tener una regulación bioquímica y una regulación nerviosa del sistema nervioso. Entonces, ¿cómo se da esa regulación del sistema nervioso? O sea, el sistema nervioso influye indirectamente sobre el hipotálamo. ¿A través de qué? A través de un proceso que finalmente va a ser considerado como modulador rápido, un modulador rápido, cuestión de minutos, segundos, y un ajuste fino de la función tiroidea. Asimismo, no inicia la secreción principal, porque la que inicia la secreción principal es la estimulación hormonal. ¿Y esto cómo se va a dar? Del hipotálamo hasta la hipófisis, hormona liberadora terapéutica, que estamos repitiendo como 5 veces. La de la hipófisis produce TSH con las tiroides que ejerce efectos sobre los tiroides. Entonces, hay otros factores ambientales que pueden regular ese proceso: el estrés y la ansiedad. Hormona principal del estrés, delegada.
Cortisol, lo que te dice el doctor Guamán, disparar cuando estés en clase, ¿no es cierto? Cortisol. ¿Qué más? La temperatura. Regula a ese nivel. Regula la producción de la hormona liberadora del cuerpo. Entonces, para que ese sistema nervioso actúe en esa regulación, ¿qué les había dicho? El sistema autonómico se activa. ¿Y qué elementos participan en el sistema autonómico? Lo que te dice tu enamorada, ¿qué dice? Aunque te engañe, simpático. ¿Es cierto? ¿Y qué le dices tú a tu enamorada? Yo soy simpático, ¿qué cosa es? Para ser simpático, ¿no es cierto? Para simpático. Simpático y para simpático. ¿Ella qué están haciendo? ¿Están agarrando la mano? ¿A dónde vas? Allá. ¿Traes agua para todos? Listo, entonces, ya, sigan la secuencia. Está el 4 diapositivas, jugar en la clase. Entonces, simpático y parasimpático. ¿Está bien? En el simpático, estructura, le dice que se origina a partir de los labios. ¿Sí? Cervicales y lumbares. Neurotransmisor principal, catecolaminas. A mencionar, noradrenalina. ¿Qué actividad realizan? Básicamente moduladora. Esa actividad moduladora, ¿qué hace? Aumenta el flujo sanguíneo en la tiroides. ¿Para qué y por qué? Para mayor transporte de yodo. ¿Qué más? Aumenta la liberación de T3 y T4. O sea, actúa como un efecto leve para esa liberación. Y aumenta la sensibilidad a la TSH. Tema simpático. ¿Y el parasimpático qué hace? Pero en ciertas condiciones, este sistema se puede disparar. Se puede disparar. ¿Cuándo? Cuando haces ejercicio. O sea, cuando vienes, te faltan 5 minutos para llegar a la clase de doctor Guamán, vienes corriendo a grado, cruzas todo, pisas de todo el mundo, llegas corriendo. ¿Es cierto? ¿Cuál ves? El ejercicio y el estrés. Lo que la delegada tiene todos los días que viene a clase. Estrés. Estrés. No digo que son 3, no, estrés. ¿Qué más? Activación adrenérgica. Activación adrenérgica. Casos especiales que pueden disparar la respuesta del simpático. Entonces, esto puede potenciar la respuesta de las hormonas tiroideas. El parasimpático, estructura. ¿Qué te dice la mamá de tu enamorada? Vago, el nervio. Vago. Neurotransmisor principal, es el nervio. Acetilcolina. Muy bien. ¿Qué hace? ¿Qué actividad realiza? Regulación del flujo vascular. ¿Qué más? Hay una modulación leve de la circulación. Y dice, no, ¿cómo el sistema nervioso regula el endocrino tiroideo? ¿Qué más? No tiene un rol dominante de la secreción hormonal. Entonces, le dije que ese esquemita, de hecho, mi hijo, que es una foto que le envié cuando estaba en la relación del pelo, en las clínicas, en la Facultad de Medicina de Sao Paulo, y esa foto lo hice en el día, ¿no? ¿Cómo se llama eso? No, hay un programa en el día. No, hay un programa. ¿Llora? Sí, creo, no. Ahora no ha venido porque está en clase de su escuela. Yo hubiera venido ya con su mandil puesta, que siempre viene. Entonces, me dio esa foto y dije, ya hijo, tienes que poniendo la foto. Y me dije, mamá, estás en clase, no te preocupes. Importancia clínica en el caso del hipertiroidismo. ¿Se acuerdan que les dije que pasaba y controlaba el corazón? Hay una mayor actividad simpática, por lo tanto, eso que reflejaba la taquicardia, el bloque y otras consecuencias. Nosotros también el sistema respiratorio, claro, si hay taquicardia, ¿qué? Hiperventilación. ¿Qué más? Mayor flujo sanguíneo. ¿Qué más? Mayor actividad de glándulas periféricas. ¿Qué más? Sudoración. Todo eso. Entonces, doctor, un paciente hipertiroideo va a ser gordito o va a ser flaquito. Si suda constantemente, si desgasta energía constantemente, ¿cómo va a ser? Claro, como su profesor, ¿no? No. Y un paciente hipotiroideo, gordito, ¿no es cierto? Porque todo cae. Me refiero al metabolismo, todo cae. ¿Qué más? A nivel gastrointestinal, la motilidad disminuye. ¿Qué más? Llega a un estreñimiento. Y a nivel del corazón, ¿qué pasa? Ocurre disminución de la frecuencia cardíaca basal.
Entonces, ¿cómo va a ser este hipotiroideo? ¿Activo o lento? Lento. Entonces, el hipertiroideo, ¿cómo va a ser? Se mueve por todo y para todo. Bien, acá tipo loco, ¿no es cierto? Se mueve así. Y el hipotiroideo, claro, como enamorado, lenteja, alicaído, ¿no es cierto? Todo desde el punto de vista fisiológico. ¿Entendido hasta ahí, chicos? Esto está en el tiempo del año pasado. Todos los piratas tienen que copiar. Fácil, ¿no es cierto? No, de mucho que no. La delegada me dijo que lo estoy pensando. Estoy aceptando lo que dijo la delegada. Vamos a ver cómo se portan en seminario y práctica. Si seminario y práctica tienen más de 11 en promedio general, es fácil. Si no, sigamos. Yo debería tener que evaluar a los profesores que no han venido a práctica para que vean. Y ayer sí han venido todos los profesores, ¿no es cierto? Algunos venían, faltó uno porque estaba de guardia y no podía venir, por este lo cerraron. Espero que continuó con los delegados del secundario. Pero en lo demás todos vinieron, todos. Entonces ya saben, mayor de 15 en toda la promo, les paso la llave. Si no, toda la promo. Claro, no, y seminario y práctica. Por lo menos en estas dos primeras. En estas dos primeras, a ver chicos, en estas dos primeras, toda la promo tiene que tener más de 15, tanto en seminario como en práctica. ¿Está bien? Más de 15. Y la última semana, quizás con los promedios, si están con más de 15, a toque, a llegar al empleo toda la. Ya, entonces, ¿cuál es la regulación metabólica? ¿Cómo se ve esa regulación metabólica? Ya tenemos especie, tenemos hipertoniano, hipotálamo, hipófisis, tenemos las hormonas que están entre ellas, las hormonas tiroideas y cómo hacen efecto. Hasta acá lo hemos entendido, ¿no es cierto? Hasta acá ya te tienes que ir con todo esto a la casa. ¿Cómo se da esa regulación metabólica? Los estímulos metabólicos, ¿qué van a hacer? Actúan como reguladores del gasto energético, actúan haciendo ajustes dinámicos según disponibilidad de energía y actúan a través del mecanismo, generan un mecanismo adaptativo de supervivencia. Básicamente desde este contexto. Ahora, ¿todo esto para qué? Para mantener el equilibrio energético, buena fuente de homeostasis. Ahora, ¿cuáles son esos estímulos metabólicos? Temperatura corporal, estado nutricional y glucosa e insulina. Porque temperatura corporal, estado nutricional, glucosa e insulina. ¿Y cómo se da con la temperatura corporal? Frío y calor. En el frío, ¿qué pasa? Aumento de la hormona liberadora de que trae como consecuencia ¿qué? Aumento del TSH. Y en ese correlato, ¿qué más? Aumento del T3 y T4. ¿Está bien? ¿Y eso qué genera finalmente? Dile que estamos muy claros. Contesta. Que llame después. Me colgó. Bloquea. Mándalo al spa. Sí. Estamos inspirados acá con las hormonas metabólicas y que provocamos la tomia. Ya, seguimos, retomamos el tema. Para que no puedan más el muerto cada vez aparece. Después se va a sobreponer y así que con el fondo se va a marcar. 50 fotos en una de las. Ya, sí, seguimos. Entonces, dijimos, esos estímulos metabólicos eran en 3 niveles, básicamente. Temperatura corporal, estado nutricional y glucosa e insulina. La temperatura corporal parte de donde? Del incremento de la hormona liberadora de ozono. Y concomitantemente con el incremento de TSH, con incremento de T3 y T4. ¿Está bien? Y lo segundo, aumento de la temperatura. Eso con el frío. ¿Y qué pasaba con el calor? Lo contrario, disminuye la actividad de la fibra. Disminuye la actividad de la fibra. Eso es la regulación de la temperatura corporal. Y en el estado nutricional, ¿qué pasa? Ayuno, desnutrición y sobrealimentación. ¿Se acuerdan que hemos visto obesidad como último seminario? Y acá fue ese papel importante. Entonces, en el ayuno y en la desnutrición, ¿qué va a pasar? Una disminución de la conversión de T4 y T3. Disminuye esa conversión.
¿Sí? Ahora, la mirada es y también puede ser pregunta de examen. ¿Cuál es la concentración de producción hormonal al día de T3 y T4? Es variable. Algunos mencionan un rango más corto y otro más largo, pero yo más o menos estimo entre 75 a 100 microgramos por día. Ese es el estado fisiológico de la producción de chocolate. 75 a 100 microgramos por día de la hormona. Entonces, en el ayuno y en la alimentación disminuye la conversión de T4 a T3. Pero ¿qué aumenta? Lo que es fisiológicamente casi inservible. La T3 75, 100 es microgramos. porque es una medicina activa. ¿De qué? Además, disminuye el metabolismo basal. Mal. Pero al disminuir el metabolismo basal, De las también hay hormonas. un rango fisiológico. No sé de qué hormonas. O sea, el metabolismo Pero- basal no significa que se va a morir, No he escuchado de hormonas. perdón, la disminución del metabolismo basal no significa que se va a morir, sino que dentro del rango del metabolismo basal hay un rango fisiológico mínimo, básico, que simplemente va a ser un mecanismo de ahorro energético. O sea, si estás en metabolismo basal, no te moverás, no le darás un pelo, ni una pestaña, nada, solamente tu corazón, solamente lo básico. ¿Verdad? Ahora, en la sobrealimentación, ¿qué pasa? Aumenta la actividad de la tiroides, pero de forma leve, pero aumenta su actividad. Aumenta el gasto energético. Doctor, ¿esto en general para un adulto? Sí, en general para un adulto. Y en un niño, en un neonato, esto es importante, sobre todo la temperatura corporal. En dos condiciones, esta temperatura corporal es importante. En el neonato, en el recién nacido y en la tercera edad. En el neonato, porque recién el sistema fisiológico de regulación de la temperatura del calor y del frío está recién formándose, y en el de la tercera edad, porque ese sistema ya está en caída. Ya está en caída. Los que van a ser pediatras tienen que saber eso muy bien. Los que van a ser neonatólogos, eso tienen que entender muy bien, porque en mi caso tienen que ver una temperatura adecuada para la función de recién nacidos. Y los que van a ser pediatras tienen que entender también esto, porque en ellos los mecanismos fisiológicos de regulación de temperatura no van a ser los más sólidos. Por eso un paciente pediátrico no presenta signos y síntomas corridos, pero en cuestión de días y horas, al toque cae. Al toque cae, se va. Los antecedentes se van. Porque no entienden cómo hace ese proceso fisiológico. Porque se han acostumbrado a razonar siempre desde la fisiopatología, no desde la fisiología. Una cosa bien interesante es eso, en lo personal. Tú aprendes a razonar desde la fisiología hasta lo fisiopatológico y el entendimiento es mejor. Porque si empiezas a razonar desde lo fisiológico, buscas múltiples causas. Y ahí te pierdes. A veces la puedes chutar, sí, la puedes chutar, pero frecuentemente no pasa. Entonces, ¿qué haces? Prolongas el tiempo de atención del paciente. Y eso hay muchas patologías. Les comento como aparece, para que se entienda. En el hospital de Matucana, que es un hospital construido en convenio con el gobierno británico, es un hospital modernísimo, que recién tiene un año pasado. Yo me encargo de que soy el jefe de la unidad de imágenes de la radiología. Yo soy el único que hace ahí tomografía, tomosíntesis y mamografía. Y hago las biopsias de mama y las ecografías de mama. Yo he visto, chicos, que el cáncer de mama en cuestión de un mes se dispara. Tú identificas el cáncer por mamografía o por ecografía, lo dejas pasar. Un mes, lo ves disparar. Pero está rápido, sí. Hay genes que se hiperactivan. Entonces, ¿han escuchado eso que cuando tocas ese cáncer maligno, le sacas una biopsia y eso te dispara más? Como que se activan los genes. Entonces, hay respuestas fisiológicas inmediatas y rápidas. Inmediatas y rápidas. Y eso puede ocurrir en estos sistemas. En los pacientes de la tercera edad ocurre eso. La respuesta fisiológica se hace más lenta, pero la patología avanza rápidamente. En los bebés, ¿por qué la patología avanza rápidamente? Porque su sistema de regulación está todavía incipiente, está en proceso de formación. ¿Entienden eso? Ahora, glucosa e insulina. ¿Cómo? La glucosa e insulina
entendemos que la insulina principalmente va a favorecer qué cosa, la regulación de T4 y T6. ¿Qué más? Ayudamos a la actividad metabólica. Por otro lado, cuando hay resistencia a la insulina, ¿qué está pasando? Alteración de qué? Esto nos podría decir una cosa. La mayor frecuencia de diabetes tipo 2 se da en personas con obesidad mórbida. Y hay un correlato. Yo tengo una hipótesis ahí. Se los lanzo, tal vez en alguno le interese. La frecuencia de la obesidad, la diabetes y los nódulos tiroideos. Me parece que hay una correlación. En la experiencia que tengo estos años, cuando he visto pacientes sobre eso, frecuentemente he visto nódulos tiroideos. Ahora, ¿qué correlación? ¿Qué significa celebrar? Este trabajo que puede hacer un tema de tesis para ustedes, si les interesa. Y peor todavía, o mejor todavía si lo comparamos entre varones y mujeres, y mucho mejor todavía si comparamos a diferentes altitudes geográficas en el país, a nivel de mar, a nivel de altura y de gran altitud. Sería excelente el trabajo de tesis, o una publicación. O simplemente se ve compartido entre mujeres y varones a las diferentes altitudes. Listo, entonces, ¿qué hormonas metabólicas? ¿Se acuerdan de la leptina? ¿No es cierto? Ahora hay una correlación en el tejido adiposo. ¿Qué hace la leptina? Aumenta hormona liberadora tirotrópica. Por lo tanto, ¿qué hace? Estimula el cortisol. ¿Qué hace el cortisol? Disminuye el TSH. ¿Qué más? Disminuye la conversión de T4 a T3. Hay 3 elementos que disminuyen T4 a T3. Pregunta el examen. ¿Qué hacen las catecolaminas? Potencian efectos de T3 y de T4. ¿Está bien, chicos? Segunda diapositiva que tiene que quedar en su cerebro. Tercera diapositiva, la última pregunta. Toma. Regulación endocrina. Y acá, el control fundamental de la tiroides es hormonal. A través de qué cosa? Hipotálamo, hipófisis y... Ojo, repito, el control fundamental de la tiroides es endocrino. ¿A través de qué? De hipotálamo, hipófisis y que ya lo conoce. Esto está grabado en su cerebro. Esa regulación endocrina, dijimos que es fundamentalmente a través de hormonas, de hipotálamo, hipófisis, tiroides. ¿Y qué hace la TRH? El hipotálamo estimula. La TSH, ¿qué hace? Estimula directamente la tiroides. La T3 y T4, ¿qué hace? Básicamente casi en efecto de retroalimentación negativa. ¿A predominio de quién? A predominio de la T3. ¿En dónde? Hipotálamo y hipófisis. Hipófisis, muy bien. Ahora bien, ¿eso cómo se da? Hay estímulos endocrinos y hay un control superior de T. A ver, el control superior de T es lo que vimos con el control nervioso a nivel del hipotálamo y hipófisis. En cambio, los estímulos endocrinos van a ser regulados básicamente a través de la regulación de estas hormonas. Estrógeno, colesterol, cortisol, somatostatina y dopamina. 4 hormonas importantes. Repito, estrógenos, cortisol, somatostatina y dopamina. ¿Qué hacen los estrógenos? ¿Aumenta qué cosa? La globulina transportadora de hormonas tiroideas. Doctor, ¿y acá puede haber alguna preguntita exacta? Claro que sí. ¿Qué le dije? Con eso podría hacer 5 preguntas, pero es una pregunta para que vayan practicando. A ver. Les dije que cuando se liberan las hormonas tiroideas, estas en el torrente sanguíneo se unen a bacterias. Imaginemos, a ver, si tengo 10 hormonas tiroideas, hipotéticamente para razonamiento, quiero que entiendan el razonamiento. 10 hormonas tiroideas se unen a 5 moléculas transportadoras. ¿Está bien? Eso significa que las 5 restantes son las que ejercen efecto fisiológico activo, porque fisiológicamente están con toda su potencialidad. Pero ¿qué pasa si yo tengo 10 moléculas de hormonas tiroideas y tengo 15 moléculas transportadoras? Todas las 10 se fijan, ¿no es cierto? Y es como que en la sangre no hubiera hormonas tiroideas. Y es como que si estuviera manifestando un hipotiroidismo.
Pero es un hipotiroidismo no porque la glándula esté mal. No, es un hipotiroidismo si se quiere periférico. Doctor, si eso se presenta así, también puede ser lo contrario, claro que sí. Si lo normal es que esas 10 moléculas, o 10 hormonas tiroideas, se unan a 5 moléculas, eso es lo normal. ¡Despierta! Estoy escuchando roncar. Duerme pero no roncas. Repito, si esas 10 moléculas, 10 hormonas tiroideas, se unen a 5 transportadores, eso es lo normal. Ahora, ¿qué pasa si el hígado está mal? Tanta chela que te has metido una semana en medicina, es como el hígado inflamado. Ahí te han encontrado tirar en el árbol número 10 del jardín botánico. El hígado inflamado. Y ese hígado ya no funciona bien. Entonces, si ese hígado producía 5 moléculas transportadoras, ahora produce 2. ¿Está bien? 2 moléculas transportadoras. Entonces, de las 10, normalmente 5 eran las que estaban activas. Pero ahora, como solamente hay 2 moléculas transportadoras, había 3 moléculas más, ¿no es cierto? O sea, había 8 moléculas que estuvieran libres, que estuvieran con toda la actividad fisiológica. ¿Eso a qué se asemejaría? ¿A un hipertiroidismo o a un hipotiroidismo? ¿Qué es razón? Entonces, doctor, no es que la glándula esté mal, no es que el esté mal, no, lo que está mal son los transportadores. O sea, sistémicamente, a nivel orgánico, el otro órgano concomitante al eje tiroideo está alterado. ¿Está bien, chicos? ¿Está bien? Hay condiciones entonces para presentarse como si fuera un hipotiroidismo o un hipertiroidismo. ¿Ya? Ahora, a ver, lo que estaba acá, que no hemos mencionado, dijimos que la TSH actúa a través de receptores que ya hemos dicho en el ATC y todo eso, captación de iodo, todo lo que hemos explicado. Específicamente, entonces, las hormonas tiroideas tienen un mecanismo de autorregulación de la comunicación negativa y tenemos que terminar el TSH. Entonces, ¿regulan qué cosa? Regulan el sistema disminuyendo TSH y disminuyendo indirectamente la pérdida. Todo esto mantiene un equilibrio. Listo. ¿Retroceder? Ya saben, la última semana es crítica, delegada. La última semana es crítica. Todos 15, ¿no? Quedará para el siguiente trabajo. Listo, ¿seguimos? ¿Ya? Listo, ahora. Los efectos fisiológicos, ahora sí desde el nivel molecular. Estamos viendo el nivel molecular, celular, tisular, orgánico y hasta el psíquico total. Hemos hecho el nivel orgánico. Pero esto le tenemos que ver. ¿Qué pasa cuando el complejo hormonal receptor se une al ADN? Antes de esto, a ver, cuando se une la T3 con el receptor específico a nivel del núcleo, generalmente esta se va a dimerizar con otro complejo hormonal receptor. ¿Qué va a hacer? Se une a un segmento del ADN que se conoce como elemento de respuesta a hormona. ¿Sí? Y ese elemento de respuesta a hormona se va a unir a un segmento a continuación del ADN que se llama los primers, o los promotores. Se llaman promotores, ¿por qué? Como el delegado. ¿Qué promueven? Promueven la unidad, promueven la integridad. ¿Estos primers qué hacen? Promueven la expresión de genes. ¿Sí? Entonces, elementos de respuesta a hormona activan primers y activan genes. ¿Está bien? Una vez que se activen estos genes, ¿cómo se traduce o se transcribe? En un ARN mensajero. ADN, ARN mensajero. ¿Y el ARN mensajero qué hace? Lleva el mensaje. ¿A dónde? Al citoplasma. ¿A quién? A los ribosomas. Porque el ARN ribosómico va a leer el mensaje a la distancia. Es como que la delegada estuviera acá y el delegado estuviera allá y estuvieran en pleno examen y yo me voy afuera y el delegado se para en la puerta y dice: ¿el otro goma que está viniendo? No. El delegado dice: ahí viene corriendo el otro goma. Cierra la puerta. Igualito. El ARN mensajero lleva la codificación de la secuencia de aminoácidos que se van a ensamblar. El ARN ribosómico es el que se va a encargar de leer ese mensaje. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a atrapar aminoácidos de acuerdo a la secuencia que está leyendo. O sea, ¿en el ribosoma se ensamblan los aminoácidos? Sí. O sea, en el ribosoma se forman los péptidos, sí. Ahí es donde se ensambla la matriz.
al receptor. Para que ese complejo active a nivel del ADN de los genes, tiene que dimerizarse o trimerizarse y hasta tetramerizarse. Generalmente se dimeriza. Entonces la dimerización son de dos complejos, dimerizados así, se unen a la zona de elemento de respuesta humana. ¿Eh? Ahora, ¿qué hace? Tres condiciones. La primera, metabolismo de las proteínas. Segunda, metabolismo de carbohidratos y metabolismo de lípidos. ¿Se acuerdan que les dije las funciones? ¿Qué hace el metabolismo de proteínas? Rapidito. Dice mayor cantidad de ADN, mayor cantidad de proteínas. Aumenta de 3 y aumenta por tanto la proteína. Que en conjunto va a aumentar el incremento del ciclo de la orina. Metabolismo de carbohidratos. ¿Qué hace? Básicamente a nivel del hígado y a nivel de los tejidos periféricos. A nivel del hígado, ¿qué cosa hace? Tres efectos importantes. Mayor expresión del ARN mensajero y de la glucosa 6-fosfato para mayor producción de la glucosa. Mayor expresión del ARN mensajero para activar proteinoquinasas y esto va a disminuir la síntesis de glucosa. Tercero, una mayor expresión de los transportadores GLUT2. Por lo tanto, hay mayor ingreso de glucosa intracelular. Tejidos periféricos. ¿Qué va a hacer en tejidos periféricos? Dos cosas. Aumento de la expresión de los transportadores GLUT4. Por lo tanto, hay mayor ingreso de glucosa intracelular. Dos, ¿qué más? Aumenta la expresión de ARN mensajeros de los fosfatidilatoquinasa, que va a generar esto, una mayor glucosa. Lo iba a hacer con rutas metabólicas, pero dije, ¿para qué les voy a tranquear con biógrafos? Creo que es muchas cosas. Hay que aprender la síntesis. A nivel metabólico, en el hígado y tejido adiposo. En el hígado, ¿qué hace? Aumenta la expresión de receptores de los lípidos, el LDL, y esto genera una disminución de la concentración de colesterol. Entonces, ¿por qué colesterol? Porque el colesterol era la materia prima de qué, Stephanie, de qué tipo de hormonas. Primera clase, Stephanie. El colesterol era materia prima de qué tipo de hormonas? Esteroideas. Ustedes tienen que estar grabados. Pues mire, se altera el metabolismo del colesterol, altera el metabolismo y altera la producción de estas hormonas, del colesterol. Tejido adiposo. Hay activación de la cascada de señalización del ARN cíclico intracelular, por lo tanto, esto va a derivar en un incremento de la lipólisis y en una inhibición de la coenzima A carboxilasa. ¿Y esto qué cosa es? Alteración del ciclo de Krebs. Muy bien. ¿Y de ahí qué cosa? Hay una mayor beta-oxidación, por lo tanto, disminuye la velocidad del ciclo de pregunta de examen. Alguien dice, no, doctor, eso corresponde al bioca. No, mire, corresponde a la fisiología de las hormonas. Ya, para copiar. No. Stephanie, ¿qué dices? ¿Copiaste? Porque la delegada de imagen está tomando foto a todos. Allá, vamos. Con derecho de autor ponen ahí ya. Claro, con derecho de autor. Entonces, pasó casi hasta las 2 de la mañana haciendo todo esto. ¿Cómo le voy a integrar todo esto? ¿Cómo le voy a entender todo esto? Ya con las diapos del año pasado ya no corresponde, ¿cierto? Esto es más didáctico, me parece que más pican así. Ya creo que viene la última diapositiva. Tenemos todavía cuánto, media hora, ¿no? No. 5 minutos, llegaron 5 minutos. Ya, listo, vamos. Entonces, ya estamos en la célula, como la fibromialgia, pero ahora ¿cómo repercute? ¿Se acuerdan que a los 5 o 10 minutos terminamos? Les dije que cómo repercute esto de las hormonas tiroideas, pero ya a nivel orgánico. Habíamos visto a nivel celular, molecular. Ahora estamos viendo el nivel tisular, esto con los glandes. Ahora estamos viendo el nivel orgánico. A nivel orgánico, ¿cómo repercute? ¿Cómo desde el nivel celular puede dar ese salto regulatorio del nivel orgánico? Entonces, decía que el ARN mensajero, ¿qué hace? Dos cosas. La primera, el bloque, lo que hace es aumentar la mitocondria. División y proliferación mitocondrial. ¿Se acuerdan cuando había expresión de genes?
se producían proteínas de actividad enzimática que repercutían en la actividad antimicrobiana, aumenta las enzimas respiratorias, aumenta la formación de contacto entre la ATPase y otras enzimas. Y por otro lado, ¿qué más aumenta? El consumo de oxígeno y aumenta el índice metabólico. Otro camino que sigue es el incremento de las proteínas corporales. Se incrementa. Esto va a generar, sobre todo, el mayor consumo de oxígeno, el mayor índice metabólico, va a generar efectos generales sobre órganos específicos. Principalmente la vía respiratoria, a nivel de los pulmones. Principalmente la vía cardiovascular, a predominio del corazón. Principalmente la vía del sistema excretor, a predominio del riñón. ¿Qué hace a nivel del sistema respiratorio? A nivel pulmonar, aumenta el CO2 y aumenta la oxigenación. ¿Qué hace a nivel cardíaco? Dijimos, aumenta el gasto cardíaco, por lo tanto regula la frecuencia cardíaca y por lo tanto regula la volemia a través de la sistolia. ¿Qué correlación? Cuando se acuerden, cuando vean el capítulo de cardio, van a ver todo esto en el siguiente ciclo, si es que pasa en el primero. Yo sé qué va a pasar. ¿Y qué más? ¿Y qué más? El núcleo central, el crecimiento y desarrollo. ¿Se acuerdan? El crecimiento y desarrollo. ¿Qué cosa es? Esteban, el crecimiento y desarrollo, ¿no es cierto? Una de las condiciones sistémicas. ¿Dónde? Hueso y cerebro. Hueso y cerebro. Sistémicamente. ¿Cuál es el derecho del doctor? Por si acaso, chicos, ¿verdad? No me recorte la imagen, ¿verdad? Listo. Vamos a la tiroidea, ya no lo vamos a ver. Rapidito voy a pasar simplemente para que recuerden, yo eso ya lo reviso. Pero, a ver, chicos, a ver. Estas 5 o 6 últimas diapositivas hacen resumen de la clase, es una integración de la clase. Tienen todo. Pero ahora vienen los detallitos que los piratas no tienen ya. Pero está recortado. La hormona generadora biológica, ¿qué cosa es? El tiempo de vida media, ¿qué hace? Igual, ¿qué factores estimulan? ¿Qué factores las inhiben? La actividad a nivel de la hipófisis anterior, lo que decía con bombas y todo eso. La correlación fisiológica que hay entre DRH. A ver, silencio, chicos, silencio. En estos 5 minutos terminamos. Y T3-T4. TSH es una glicoproteína de limitación molecular, tiene 204 unidades en promedio. La estructura tiene 2 unidades amplificadas, tiene receptores específicos. Segundos mensajeros, la fosfolipasa C, la fosfolipasa C y la dehidroxigenasa. La TSH, ¿qué hace? Factores que estimulan, factores que eliminan. Lo que hicimos casi como complemento. La TSH, secreción en el ritmo circadiano, básicamente en las últimas horas de la noche, hasta la madrugada, donde se encuentra mayor concentración. Efectos fisiológicos, tal vez acá. Esto que les decía, cuando hay una reabsorción de las T3 y T4, se dice que las células foliculares generan proyecciones o pseudópodos hacia la región interna. Y a partir de esos pseudópodos hay un mecanismo, al parecer, a la alza, a la upregulation de canales y receptores de membrana en esta zona, para facilitar el ingreso de T3 y T4 hacia el folículo. Y bueno, los lisosomas forman lo que es el hidrógeno el protocolo está fallando los resultados. Efectos fisiológicos aumenta la actividad diosómica y linasa. Acá esto, metabolismo del yodo, esto no lo habíamos visto. Rapidito para terminar. A ver, ¿qué pasa con el yodo? Habíamos hablado del yodo que se encontraba en el concentración en las células y los folículos a nivel de la glándula tiroides. A ver, chicos, pero el yodo no solamente se encuentra ahí, se encuentra también en diferentes compartimentos. Se puede encontrar en el líquido extracelular, en el fluido de yodo, almacenado más o menos en 150 microgramos a nivel del espacio intersticial. En el hígado y otros tejidos también encontramos yodo, pero la mayor proporción es en la glándula tiroides, más o menos 808.000 microgramos de yodo. Entonces, si nosotros ponemos o damos a ejemplo paciente 500 microgramos de yodo vía el tracto gastrointestinal, esos 500 todos se van a reabsorber y van a pasar al espacio intersticial. En el espacio intersticial, tiene que ser de 150 microgramos, se van a reabsorber aproximadamente 150. Todos los 500 llegan,
Pero de ahí, de esos 500 más los 150 que ya están, solamente 150 se desplazan hacia la glándula tiroides. Ese desplazamiento posteriormente va a generar una devolución casi de 40 microgramos. Doctor, entonces hay algo más que se queda, porque si son 150 y se devuelve 40, queda más o menos 110 de reserva en la tiroides. Sí. Además de los tejidos periféricos, también van a retornar más o menos 60 microgramos a nivel celular. Pero en lo que ha llegado a la glándula tiroides, más o menos 75 microgramos, en forma de hormonas tiroideas T34, pasan al pool hormonal, al almacenamiento hormonal. O sea, en ese almacenamiento hormonal, tanto como T34, va a haber aproximadamente 600 microgramos de yodo. Esos 600 microgramos de yodo se pueden metabolizar, y al metabolizarse a nivel hepático, más o menos se metabolizan 75 microgramos. Ese es más o menos el ciclo del metabolismo. Una vez que eso ocurre, desde el hígado, aproximadamente 15 microgramos son eliminados vía tracto gastrointestinal. Y desde el espacio intersticial, más o menos son eliminados vía renal 485 microgramos. Y finalmente van a salir por los límites de tracto gastrointestinal 425 más 15 microgramos para hacer 500 microgramos. O sea, doctor, lo que entra sale, sí, pero internamente hay un desplazamiento de yodo. ¿Quién se sabe? Y lo que les había dicho de la biosíntesis, para que vean ¿se acuerdan de la biosíntesis? Es un artículo de algunos años atrás, pero me pareció importante porque vean la bomba que dice. Esta bomba lo que hace es meter bioduro y también concomitantemente meter ¿qué cosa? Sodio. Pero esto utiliza un gasto energético que va a estar regulado por quién? Por el receptor de TSH. El receptor de TSH activa esa bomba con gasto energético y entra yodo a sodio. Eso significa que paralelamente también hay bombas sodio y potasio ATPase se está activando. Porque si no estaremos pensando que el sodio se va a acumular en el cerebro. Este mecanismo no lo conocemos, como me decía el otro día. No se conoce muy bien los mecanismos moleculares. Se conoce el producto final. ¿Qué más? El yodo se oxida, se hace más reactivo, pasa hacia la parte interna. Y en la parte interna, la tiroglobulina, formada como pretiroglobulina internamente a partir de la aminoácido. La pretiroglobulina se une, se forma yodo de tiroglobulina. Porque ¿qué cosa va a tener? Va a tener T1 y T2. Pero hay enzimas, las peroxidasas, por ejemplo, que van a degradar eso. ¿Y qué se va a formar? La yodotiroglobulina. ¿Y la yodotiroglobulina qué cosa tiene? T3 y T4. Y luego esto, por esos bucles, por esas proyecciones que se han formado, ingresan hacia la parte intracelular. Algunas de estas hormonas, por hidrólisis, forman la monoyodotironina o la diyodotironina, como que estuvieran en la yodopretiroglobulina. O sea, mono y di. Y algunas que se mantienen como T3 y T4 salen al desarrollo sanguíneo. Miren esto. Se percibe que es a través de una bomba. Pero ¿qué bomba hay? Entonces, hay ya artículos que están revisando últimamente que, por ejemplo, en el sistema nervioso hay bombas reguladoras, hay proteínas reguladoras. Rapidito. La tiroglobulina, lo que les decía, la etilemón, la conversión de T4 a T3, la conversión de T3 reversa, que también ya lo mencionamos. Lo que les gusta, que es tiroglobulina, alguna. Para terminar, empecemos de lo básico. Ya, una diapositiva y terminamos. Esto ya lo conozco. No lo vean. Tenemos el acto y ¿A qué hora? Ya, 5 minutos. Ahora, les doy la alternativa. En 5 minutos, yo voy a preparar una diapositiva de la parte fisiopatológica. Si quiere, lo podemos hacer en modo virtual en la noche. Sí, mejor.
ahorita, ahorita. Ahorita nadie está atendiendo ya. No, o sea, decirte ahorita que todos están atendiendo cuando ya quieren irse, la voy a hacer. Lo que encontraron es que tanto el esposito como la mediana pueden dar simultáneamente. Si por el correo sanguíneo llega a T3-T4 y T4 tiene un transportador de membrana, Pero que sobre todo a nivel de la membrana que permite el paso de la T4 intracelular, pero que internamente tiene una proteína de la membrana tipo 2 va a producir T3. Y es como T3 como recién va a pasar a la neurona. En cambio, a nivel de la neurona va a haber dos transportadores. Un primer transportador que esté en el vaso sanguíneo y un segundo transportador que es el segundo transportador que va a permitir el paso a la neurona. El primer transportador que va a estar hacia a nivel del vaso va a ser este MST8, este transportador que permite el paso del T4 y T3. A predominio del T4. Entonces, este T4 se convierte en T3 y activa toda la cascada de T3. Entonces, en el sistema nervioso hay un sistema mucho más complejo de este tipo de transporte, que no encontramos perfectamente cómo será. Igual, ya, y para terminar, última noticia. No hay forma de comer. Acá todos tienen que hablar. No pregunto. Va a preguntar. A la cabeza, Estefanía. Vamos. Estefanía. Estefanía dice el nombre y está un raquete, ¿no? Ya listo, vamos. No, hormonas tiroideas. Vamos. Todos. hormonas tiroideas. Secreta por... Primero, Estefanía, está un raquete. De nuevo, hasta que salga de todo. Ahora te pongas. Ya, delegada, tú eres la primera. Vamos, Stephanie. Hormonas tiroideas. Todos. Hormonas tiroideas. Stephanie. Secretadas por Secretadas por... glándulas tiroideas. glándulas tiroides. Formada por folículos llenos de coloides. Formada por folículos llenos de coloides. Síntesis. Bomba de yodo, oxidación de yodo. Ya, yo voy a responder Stephanie todo rápido. Si no, no sale. Síntesis. Bomba de yodo, oxidación de yodo. Síntesis, bomba de yodo, oxidación de yodo. Síntesis de tiroglobulina contiene tirosina. Síntesis de tiroglobulina contiene tirosina. Organificación de tiroglobulina, tirosina más yodo. Organización de tiroglobulina, tirosina, yodo. Organificación de la tiroglobulina, tirosina más yodo, yodotirolina. Organización de tiroglobulina, tirosina, yodo, yodotirolina. Son T4 y T3. Estas hormonas que hacen se liberan en la sangre unidos a proteínas. ¿Qué proteínas? Globulina, albúmina y albúmina. ¿Quién regula las hormonas tiroideas? TCA. ¿Secretada en dónde? En hipófisis. Estimulada por funciones. Funciones. Uno, dos, Incrementa actividad metabólica. tres, Promueve el crecimiento. cuatro, Estimula el metabolismo. 5, Aumenta la respiración. 6, Aumenta la movilidad digestiva. 7. Excita el sistema nervioso central. Esto para complementar. Yo lo voy a decir. Gracias a ti.
tres: la alta concentración de hidrógeno orgánico, los oxigenosos y además el propil y uracilo, los que más se usan. Ahora, para complementar y en la noche coordinamos ese legado, ¿qué cosa pasa cuando las hormonas están en exceso? Cuando están en defecto, ¿qué cosa? Pero ¿qué más? Lo que va a pasar es que en el hipotiroidismo severo hablamos del previnismo. Listo, ¿no? Comedor.